Bien, mis amados, nos adentramos en un nuevo capítulo, ¿sí? Desde el verso 3, obviamente arrancando con un nuevo episodio, por decirlo de alguna forma, ¿sí? En el estudio de esta noche. Bueno, el precedente más cercano de lo que habían vivido los israelitas hasta ese entonces era, mi amado, de qué manera Dios había podido entrar nuevamente por medio del arca que había regresado a la nación, ¿sí? A través de un acto sobrenatural. Dios había encaminado a 2 bueyes, ¿sí? Las cuales transportaban el arca del pacto por un estrecho sendero, mi amado, de aproximadamente 16 kilómetros. Nadie conducía la carreta, solamente la buena mano de Dios era la que guiaba a los 2 bueyes que traían consigo ese gran baluarte que en su debido momento había sido tomado en batalla 7 meses antes de su advenimiento. Cuando esto ocurrió, obviamente, mi amado, sí que el pueblo se regocijó a la llegada de esa arca y pudo llegarla a recibir en un determinado lugar, por ser más preciso, en Bet-Semes. Pero sin embargo, luego de haber pernoctado allí un poco tiempo, mi amado, los habitantes de Bet-Semes, mi amado, incurrieron en una falta muy grave. De hecho, se podría decir en un sacrilegio. Sí, comenzaron, mi amado, por medio de su curiosidad, a manosear el arca, la abrieron, mi amado, le sacaron su cornisa y comenzaron a ver en su interior, simplemente por saciar su mera curiosidad. Esto provocó, como usted debe de recordar, una gran mortandad. Dice la Biblia que 50,070 hombres fueron exterminados, ¿sí? En esa oportunidad. Esto provocó, mi amado, que la gente de Bet-Semes clamara, obviamente, y buscara de Dios, ¿sí? su compasión, porque ellos veían como que si todo Bet-Semes iba a ser destruido a consecuencia de esto dicho. Allí se determinó por medio de los principales, mi amado, de la nación, que el arca sea mejor enviada a un lugar llamado Kiriat Yarim. Allí se consagraría, en una zona montañosa, por cierto, se consagraría a un hombre llamado Abinadab como el guarda de esa arca y que obviamente la mantenga allí hasta ver qué se haría con el arca. Lo idóneo hubiera sido que el arca regresara, mi amado hermano, ¿a dónde? Al tabernáculo en la región de Silo. Pero había un agravante. En Silo no había ni sacerdotes, ni siquiera había sumo sacerdote. Y los descendientes, mi amado, de ese sumo sacerdote llamado Elí, tenían de parte de Dios, por medio ya del anuncio de un profeta desconocido y luego del mismo Samuel cuando era muchacho, tenía sentencia de Dios, mi amado, de que la descendencia de Elí moriría si acaso se atreviera una vez más a querer ministrar en el templo. Eso, mi amado, preocupó enormemente a toda la región de Israel para llevar el arca a un lugar donde posiblemente, mi amado, mortandad esto podría haber generado. Fue eso y otros, agravantes más, los que tomaron, mi amado, la decisión de mejor llevarla a un lugar llamado Kiriat Yarim y allí, sí, que pernoctar el arca por un periodo de tiempo. Pero los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses, los meses se volvieron años y el arca terminó estando en Kiriat Yarim por un periodo de tiempo de 20 años. Mi amado, mientras esto estaba en pleno proceso, en pleno desarrollo, ¿sí? En el verso número 3 podríamos entender que para ese versículo, mi amado, ya Samuel dejó hace rato de ser adolescente, de ser un joven, y ahora añadiéndole, por decirlo de esa forma, esos mismos 20 años en los que el arca estaba en ese lugar alto, ya podríamos ver a un Samuel con un promedio de edad de unos 40 años. Ya para mí, a esa edad, un hombre completamente
formado, que de hecho, mi amado, con una reputación, mi amado, que le precedía, y todo eso, mi amado, porque Dios estaba con Samuel. Eso sí se lo ha visto a lo largo de otros episodios bíblicos, que siempre Dios estuvo con Samuel y que no dejaba caer sus palabras en tierra. Eso, mi amado, debió haber sido algo para mí, sí, en el caso ya propiamente del estudio, debió haber sido, mi amado, algo sobrenatural respecto de cómo Dios, respaldando a su profeta, mi amado, todo lo que salía de su boca, Dios lo cumplía. Eso le hizo hasta cierto punto ganar reputación a Samuel como un verdadero proclamador del mensaje de Dios en medio de la nación. Eso, mi amado, es todo lo que bordea, sí, por decirlo de esa forma, sí, en el contexto del capítulo 7. Todo eso que he dicho, mi amado, estaba en todo su apogeo. Ahora sí, reconociendo estos, digamos así, estos escenarios, cuando vamos al verso número 3, sí, volviendo por favor, sí, luego de esta pequeña introducción, cuando volvemos al capítulo 7, verso 3, dice pues el Señor: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo. Ahora, antes de continuar, mi amado, consideremos algo especial. El hecho de que el arca haya regresado a la nación, el hecho de que haya un profeta de Dios en medio del pueblo, el hecho de que momentáneamente los filisteos, que era el enemigo número 1 de la época, no los hayan, llamado, asediado, porque tuvieron gran temor a consecuencia de las plagas que Dios envió a los filisteos, hablando de los tumores y de los ratones que devastaron prácticamente toda la gramínea de la nación de Filistea. No significa que el pueblo en general hubiese estado alineado con Dios. Dicho de otra forma, como para llevarlo a tiempo presente, el hecho de que tengas empleo, el hecho de que haya salud, el hecho de que estés medianamente, diríamos, en un estándar bien con tu entorno, no significa, mi amado, que tu vida o tu hogar o tu matrimonio esté también alineado con Dios. Esto lo digo, mi amado, para que no hagamos vana esperanza en nuestra, diríamoslo así, en nuestra forma de ver el progreso que tenemos como trabajadores, como empleados, como ciudadanos, como personas, mi amado, que conformamos un núcleo familiar. Mucha gente, mi amado, puede considerar que está medianamente estable y por ende también está medianamente estable en lo espiritual. Alguien podría asociar que como le va bien en los negocios, entonces también le va bien con Dios. Que como le va bien con su esposa, le va bien con Dios. Que como le va bien con su relación con sus hijos, le va bien con Dios. Mi amado, eso no determina que tu vida esté bien o esté enderezada delante de Dios. La única forma de poder reconocer que la vida de un individuo o la vida de una sociedad entera está bien con Dios es cuando esa sociedad o esa vida está obedeciendo la voluntad de Dios, que en este caso es su palabra. Si el pueblo no obedece la palabra, así seas un próspero, por decirlo así, comerciante, así, mi amado, seas una madre de éxito, así tengas hijos ejemplares, no significa que Dios, mi amado, está aprobando tu caminar. Cuidado, nos confundimos y decimos: estoy bien en esto, estoy bien en aquello, estoy bien en lo otro, implica que estoy bien con Dios. No, mi amado. Eso no es medible de esa manera. Hasta podría decir que pasa todo lo contrario. ¿En qué sentido? A veces nos está yendo mal
en el hogar, nos está yendo mal en el trabajo. Mi amado, el mundo entero se nos ha levantado y tenemos problemas que antes no teníamos. Aún, mi amado, hasta en el entorno eclesial puede ser que tengamos dificultades, es decir, que la vida se me haya puesto de cuadro. Y eso podría también representar, mi amado, que estés bien con Dios. Y uno dirá, porque a veces a mucha gente no le cuadra decir, no, hermano, para mí estar bien con Dios es que esté bien con toda la gente. No, mi amado, a veces estás mal con todo el mundo, pero estás a cuentas y estás bien con Dios. ¿Y por qué ocurre entonces esta, diríamos, incongruencia? Porque no necesariamente, mi amado, un creyente es o debe de ser, mi amado, ¿qué te digo? Alguien aceptable por los demás. A veces hay que ir, mi amado, contracorriente para poder estar bien con el reino de los cielos en esta tierra. Y eso, mi amado, a veces causa confusión, sobre todo en quienes suelen decir en su corazón, hermano, yo estoy buscando de Dios, pero se me ha levantado una de situaciones que vaya usted a creer que pienso hasta en arrojar la toalla. Para Samuel, vuelvo y repito, el hecho de que el arca esté a buen recaudo, de que los filisteos ya no estén molestando, y que por ende, al no estar en guerra con los filisteos, se ha estabilizado la parte económica de la nación, no implicaba para Samuel de que la nación esté haciendo lo que a Dios le agradaba. Por esa razón, en el verso 3, Samuel, en esta aparente calma, digo aparente, en esta aparente calma, convoca a la nación. Y claro, como Samuel gozaba de reputación, creo yo que cuando alguien, mi amado, tiene un testimonio que le precede y te convoca o te invita a escuchar algo, por lo menos tú dirás, ese hombre o esa mujer realmente, si quiere hablar conmigo, es porque va a hacerlo para darme a saber algo importante. Y Samuel convoca, dice la Biblia, versículo número 3, y le dice a la nación, si de todo vuestro corazón, y escucha esto, porque aquí, mi amado, vamos a aprender algo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y hago ahí hay una coma, mi amado, si de Dios se tratara, el poder exigir cómo se lo debe de buscar, créeme que Dios, mi amado, no andaría con paños tibios. Dios, mi amado, si tuviese, y le digo que no es que no lo tiene, sino que Dios nos deja lo que se reconoce como el libre albedrío. Dios, mi amado, nos da la potestad de nosotros medir en qué medida se lo puede buscar. Tú como madre o padre le dirás a tu hijo, deja de hacer todo y te pones a estudiar. ¿Verdad que es así? Así usted se lo exige, ¿no? Deja los juguetes, deja el teléfono, deja de todo. Mamá, pero si tú no arregles nada, pero te me pones a estudiar. Dicho de otra forma, en cuerpo y alma lo tienes tú a esa persona, a ese hijo tuyo, lo tienes involucrado con la materia. Y hasta le podrías decir, no sales del cuarto hasta que no salgas aprendiéndote todo lo que te toca para el día siguiente. Es decir, completo, todo él tiene que estar involucrado con su estudio. Dios, mi amado, le hace saber a Samuel que el pueblo tiene que volverse a Dios de todo su corazón. Escuche, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y quitad también a quién de entre esos dioses, al que más predominaba. ¿Qué dice la Biblia? A Astarot de entre, dice allí, de entre vosotros. Mi amado hermano, escuche esto con bastante atención. Leo algo. Una frase usada, mi amado, para poder, diríamos, sintetizar, no reducir este asunto de con quienes el pueblo traicionaba a su Dios, es reconocido por la Biblia como dioses ajenos. Dioses ajenos. Esa expresión implica mucho,
¿Por qué? Porque esos dioses ajenos, ¿quiénes eran? Eran todos aquellos dioses que adoraban las naciones que estaban alrededor de Israel. Y en otros casos, esas mismas naciones que el mismo Israel no había arrojado de su misma nación, sino que los había, mi amado, los había dejado y los había explotado, cobrándoles ¿qué cosa para que se queden? Impuestos o tributos. Claro, al quedarse la nación, si con estas, diríamos, escaramuzas de otros habitantes que Dios había ordenado que los arroje, mi amado, el pueblo admitió de a poco la introducción de adoración de dioses paganos. A todo ello Dios le denominó dioses ajenos. Y curioso, la Biblia aquí ya les exhorta a que quiten esos dioses, pero sobre todo a un Dios que predominaba. En los tiempos de Samuel predominaba Astarot. En los tiempos de los reyes predominaba Baal, que usted debería ya de reconocerlo a estas alturas. ¿Sí? Astarot, mi amado, al igual que el dios Asera, era un dios, mi amado, reconocido como un dios de la fertilidad, un dios de la producción agrícola sobre todo. Un dios pagano, por cierto, que era adorado por los habitantes de Canaán. Esto, mi amado, fue confrontado por Samuel en el pueblo. Aléjense de esos dioses y preparen vuestro corazón. ¿A quién? A Jehová. Y creo que es importante reconocer el orden de la exigencia que hace Samuel para con la nación. No se puede estar bien con Dios si hay alguien que no es Dios ocupando el primer lugar en tu corazón. ¿Verdad? No se puede, hermano. No podemos, bajo ninguna circunstancia, mi amado, poder decir que estamos tratando de hacer las cosas que a Dios le agrada, todavía albergando en nuestra propia vida, mi amado, cosas que a Dios le aborrecen. Es como tratar de decir, no se me distraiga, es como tratar de decir, mire hermano, yo quiero servir a Dios de todo mi corazón, pero tengo, hermano, una invitación de una quinceañera y yo sé que ahí de seguro voy a terminar borracho. O sea, usted tiene que tomar en ese sentido, porque recuerde el tema de esta noche. Hoy estamos, de hecho, mi amado, y vamos para allá para darle realce justamente a la temática de este día. Obedecer es cuestión de decisión. Usted en algún momento en su vida cristiana, le guste o no, mi amado, porque le digo esto, o lo hace voluntariamente o lo hace a fuerza por la situación que el mismo Dios se va a encargar de ponerle en su vida. Yo le recomiendo mejor que lo haga por voluntad propia, que a que lo haga por algún tipo de circunstancia, mi amado, que lo ponga entre la espada y la pared y a usted no le quede más que decidir a quién realmente, mi amado, usted va a servir. Mi amado, en la vida cristiana hay que tomar decisiones, por supuesto. No se puede, como en algún momento se predicaba hace algunos años atrás, en esta batalla no se puede ser neutral. Hay que escoger un bando. ¿Entiende eso, mi amado? Hay que escoger, mi amado, a qué bando usted pertenece. Y dice pues la Escritura, versículo número 3, tienen que preparar vuestro corazón a Jehová. Y escuche esto, y solo a Él servid. ¿Cuántas connotaciones hay aquí? A mi entender, mi querido hermano, aquí hay tres connotaciones o tres situaciones que debemos de resaltar para poder, mi amado, venir a Dios de la manera correcta. La primera, mi amado, como lo dice la Escritura, Dios desea que quien se acerque a Él lo haga por completo. Mi amado, si has decidido venir a los pies de Dios, mi amado, hazlo de manera integral. No lo busques a medio talle. Sí, pues hermano. Es como tratar de trabajar, pero con la mente o la cabeza en la casa. No se puede, mi amado, producir, por decirlo de alguna forma. No se puede.
No se puede hacer, mi amado, un trabajo a conciencia donde involucre digamos así, toda tu sapiencia si tienes un problema en el hogar. No se puede, porque parte de ti está ¿en dónde? Está en la casa, así como cuando tú sales a trabajar y queda tu hijo enfermo. Tu cuerpo sale a trabajar, pero tu mente está en la casa. ¿Me entiende eso, mi amado? Usted no puede acercarse a Dios, mi amado, a medias tintas. Dios sabe que si tú quieres buscarlo a Él, debes de hacerlo determinado, mi amado, con todo tu ser. Es decir, ¿a qué me refiero con todo tu ser? Con tu, mi amado, escuche, voy a ir de atrás para adelante. Con tu espíritu, que suele ser lo que siempre se involucra. Con tu espíritu. ¿A qué me refiero o en qué me concentro en esto? Con aquel, mi amado, con aquel mover interior que de una u otra forma siempre te engancha a las cosas espirituales. Tu espíritu. Ese es el conector que Dios tiene con cada individuo. Sí, Dios, mi amado, trata con nuestro espíritu. De hecho, nuestro espíritu anhela internamente, así tu cuerpo te diga que no, anhela, mi amado, estar día a día conectado con tu Dios, en oración, a través de la iglesia, a través de una lectura bíblica, a través de cualquier detalle que te haga crecer. Pero tu ser espiritual, que todo hombre lo tiene, cuerpo, alma y espíritu, tu ser espiritual, mi amado, tiene limitaciones. Y necesita trabajar en conjunto para poder desarrollarse. Si no, no puede. No puede, hermano. Tu espíritu necesita, ayuda de esas otras dos áreas de tu vida. La siguiente es tu alma. Todo lo que te hace ser único, donde se asientan tus sentimientos, tus emociones, eso, mi amado, es tu alma. Tu cuerpo, mi amado, va a regresar al polvo, pero tu alma, mi amado, es tu identidad. Es lo que Dios, mi amado, sopló, mi amado, con su poder para que puedas ser único, un ser viviente. Tu alma, hermano. Tu alma también debe de comprometerse, mi amado, en cuanto a la búsqueda de tu Dios. Y por último, y lo que menos desea buscar de Dios, tu soma, tu cuerpo. Tu estuche. Hice un ejercicio esta semana en la Flor de Bastión, haciéndole notorio, mi amado, a los hermanos, ¿no? Que estiraran un ratito su mano delante de sus ojos, así más o menos como lo hago yo. ¿Sí? Podría hacerlo usted también en esta noche. Si podría poner su mano delante de usted y verla detenidamente, puede ver su mano. Sí, mi amado, dígale a su mano, tú, es parte de su cuerpo, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Ya lo hizo? ¿Sí? Es un buen ejercicio. Lo mismo va a ocurrir si usted se mira en el espejo su rostro, sus orejas, sus piernas, su cuerpo. Mi amado, esta carne no puede heredar el reino de los cielos. Es una gran verdad escritural. Carne y sangre no hereda reino de los cielos. Por eso Cristo tendrá que transformar este cuerpo corrupto, cambiándolo por un cuerpo incorrupto, para que pueda, mi amado, ir al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué te hago ver te hago notar esta perspectiva de manera especial con tu carne? Mi amado, tu carne, como sabe que no va a heredar el reino de los cielos, la carne, mi amado, se aferra a lo que tiene aquí y a lo que tiene ahora, el mundo. Por eso es que te cuesta que este cuerpo se sujete al alma y no se diga al espíritu. Tu cuerpo, mi amado, será tu mayor opositor. ¿Para qué? Para que tú puedas, mi amado, viabilizar lo que Dios exige. ¿Y qué es lo que Dios exige, mi amado? Que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Y eso involucra cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo, mi amado, no te ayuda. Decía el apóstol Pablo, ay, decía él, miserable de mí. Y se refería a su cuerpo. Su cuerpo, mi amado, para Pablo era ¿cómo te digo? Era un limitante. Era, mi amado, su piedra de tropiezo.
En tu interior de pronto deseas hacer lo correcto, pero tu carne te dice todo lo contrario. Sí, en tu ser interno dirás, mamá, pero yo sí quiero cambiar, yo sí deseo, pero no puedo. Y es verdad, no se puede. El cuerpo no puede, hermano. Por eso es que el cuerpo debe de sujetarse al espíritu. ¿A qué espíritu? Primeramente al tuyo. Sí, hermano, primero al tuyo. No se va a poder sujetar, mi amado, al Espíritu Santo si primero no se sujeta a lo que Dios ha dejado en tu cuerpo. Ese, mi amado, esa presencia divina que te hace, mi amado, conectarte con Dios cada día cuando le buscas. Esta carne debe de sujetarse. De hecho, esta carne debe, mi amado hermano, manifestar lo que tu ser interior le exige. Porque de lo contrario, mira, solo como para que entiendas lo que quiero decir. Tu cuerpo, mi amado, un día cualquiera puede levantarse con todo el desgano de no querer hacer absolutamente nada. ¿Sí le pasa esto con frecuencia? Solamente abre los ojos y se quiere quedar ahí. Tu alma le exige y le dice, levántate, cuerpo vago. Y el cuerpo está... Tus sentimientos comienzan, mi amado, a golpear el cuerpo, porque como amas a tus hijos, tu cuerpo, mi amado, le dice, tu alma le dice al cuerpo, levántate porque tienes que hacer el desayuno. Y el cuerpo no quiere, dice, no, hoy no. Hoy no. Y es un conflicto. ¿Me entiende esto, mi amado? Lo mismo ocurre cuando el espíritu te levanta en la madrugada. Ahí no es tu alma está dormida también, ¿o no? Ahí. El espíritu te levanta en la madrugada. Y también le dice lo mismo a quién, al cuerpo. Le dice, levántate a orar. Y tú te levantas y estás así. ¿Qué espera? Levántate. Y dices, ay, pero qué friecito que hace a esta hora. Qué sueño, ¿verdad? Porque en ese rato, mira, Dios, cuando tú buscas de Dios, mi amado, Dios se encarga. Mira, cuando tú haces una decisión, porque obedecer es cuestión de decisión. Cuando tú le dices al Señor, Señor, yo sé que mi carne no quiere, que mi alma de pronto no tiene esa afinidad contigo, pero mi espíritu, lo que tú has depositado en mí, me exige que debo de confrontar mi alma y mi cuerpo. Te ruego, ayúdame en esta noche. Levántame en la madrugada a orar. Y Dios, mi amado, que no espera dos veces que alguien le pida cosas que van conforme a su voluntad. Dios te levanta. Ahora, ¿cómo te levanta? El gato, mi amado, de la vecina cae sobre tu techo, pero ya hace un estruendo. Bulundum, y tú dices, se me cae la casa. No, Dios usó al gato para levantarte. Algo ocurre, hermano. Algo ocurre. Te levantas, temblor. No es temblor. Es tu marido que se movió y rebotó en la cama y se acomodó. Y tú te levantas. Pero Dios usó eso. O simplemente te levantaste con unas ganas intensas de querer ir a orinar. Pero de que te levanta el Señor, te levanta. Pero ahí, mi amado, el cuerpo está en una lucha. El cuerpo no quiere. La carne no quiere, porque la carne dice, ¿para qué? Si igual le tengo sentencia de muerte, el polvo vuelve este cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fue tomado. Yo no saco ningún beneficio, dice el cuerpo. Pero el alma se desespera y dice, ¿cómo que no? Usted se levanta y así que póngase en pie y salga de la sábana, bote la almohada, bote a la pierna de la que tiene por ahí empiernado, sáquelo y se levanta. Y usted ahí, mi amado, comienza en Dios, ¿verdad?, a alimentar. Mira, ¿sabes qué? Por lo general el alma, el espíritu de nuestro ser, mi amado, se alimenta en las madrugadas, por lo general. Todo el día friega el cuerpo pidiendo comida cada rato. Come en la mañana, come en la tarde, come en la noche, pica entre comidas, mi amado, y está así, mueleando a cada rato. El cuerpo, mi amado, es desgastante. Sin embargo, el alma tiene hambre y sed de Dios. Y el Espíritu dice, hay que darle de comer al alma. Mi amado, Dios dijo a través de Samuel, quiero que el pueblo, primera parte, venga a Dios de todo su corazón. 2,
Ya, ojo, ya dispuesto todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, toca barrer la casa. Es decir, toca ver todo aquello, mi amado, que está haciendo obstáculo en mi vida. Y es lo que la Biblia denomina como dioses ajenos. Todo aquello, mi amado, que te obstaculiza para no continuar, tú tienes que barrerlo de tu vida. Esto Dios no lo va a hacer por ti. Escúchame esto no va a desaparecer porque alguien viene y ora por ti. Mi amado, a ti te toca sacar toda la basura de tu casa, de tu cuerpo, de tu alma, de tu mente. A ti te toca, mi amado, barrer y decir, Señor, esto se va para afuera. Mucha gente se encariña a la basura. Sí, hermano, eso pasa en casa. Tienes algo que no usas y está arrinconado, pero le tienes cariño a ese algo. Y te pregunta la gente, mamá, aquí hubiera más espacio si votaras, qué sé yo, si votaras ese velador. No, pero si ese velador es de mi abuelo, de mi tatarabuelo, pero no sirve para nada, tiene hasta polilla, bótalo. Así como la ropa vieja que está guindada, que tú sabes que nunca te va a quedar y tú aferrado, voy a bajar. Y no bajas nada, hermano. Bajarás, pero de estatura, pero no de talla. Y tienes que votar. Hay cosas en la vida cristiana que hay que, mi amado, hay que hacerle a la lucha y nos toca votarlo. Porque son dioses ajenos delante de Dios. Y mira, para que te sientas un poquito más identificado, a veces hay que votar de tu vida amistades que son tóxicas, hermano. Porque cada vez que quieres buscar de Dios son esas mismas amistades las que se oponen y te dicen, no me digas que voy a ir al culto, compadre. O mi ñaño, mi body, y cierto que fue a la iglesia este domingo y dice, me llevaron. Pero yo lo vi con Biblia, no, era de mi mujer, yo se la llevaba. Mi amado hermano, toca hacerle a la lucha. Y Dios, mi amado, necesita que tú arrojes todo lo que va a impedir que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, mi amado, venga a buscar de Dios. Y eso obviamente no va a ocurrir, en la mayoría de los casos, no va a ocurrir de un día para otro. Esto es un proceso, mi amado, porque hay muchas cosas que están en nuestra vida que están encarnadas en nosotros. Hay mañas encarnadas, hay vicios encarnados, hay, mi amado, malos hábitos encarnados, que todo el mundo te dice que eso está mal en tu vida, pero tú luchas para que se queden contigo. Pero la verdad es que tienes que deshacerte de estas cosas. Hay mucha gente, mi amado, que tiene un Dios llamado, mi amado, la ira. Vive con ira y no lo deja. Porque piensa que su carácter es estar siempre de mal humor. Su carácter es siempre estar, mi amado, gritando y de pronto, mi amado, enemistándose con todo el mundo. Mi amado, ese Dios te tiene esclavizado. Tienes que deshacerte de él. Y pedirle a Dios, mi amado, que la mansedumbre de Cristo comience a manifestarse en tu vida. Dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Me entiende? El siguiente, mi amado, requerimiento que Dios nos pide es, luego de arrojar a esos dioses que nos quieren gobernar, dice la Biblia, y solo a Él y únicamente a Él servir. Sí, hermano, esto no se trata de que no vas a trabajar, de que no vas a dar para la comida. No, eso es muy aparte, esas son tus responsabilidades. Y Dios sabe que eso tú tienes que cumplirlo porque es parte de tu responsabilidad. Pero más allá de las responsabilidades que tenemos bajo este cielo, en este mundo, el mismo Señor nos ha enseñado que al César hay que darle lo que es del César, pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y eso es nuestra obediencia. Si Dios requiere algo de nosotros, nosotros no podemos decirle a ese Dios, no, sino todo lo contrario, cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque Dios demanda, escucha esto, Dios demanda servicio. Sí, hermano, yo sé que esto se escucha un poquito fuera de tu acostumbrado o posiblemente escuchar de la palabra, pero la mejor forma de agradar a Dios a través de la obediencia es sirviéndole, hermano.
Dios demanda servicio. Si tú, sin ser Dios, solo un papá, una mamá, tienes a toda tu gente todos los días, los tienes tú sirviéndote. ¿Sí? Todos los días los tienes sirviendo. ¿Sirviendo a qué? A la casa. Les asignas, ¿verdad?, responsabilidades todos los días. Tú me limpias el cuarto, tú me barres, tú me limpias el baño, tú me bañas a los perros, así tú los tienes, hermano, todos los santos días. Y me barre, pero ya barré ayer, no importa, todos los días se come, así todos los días se barre. Y tú le asignas tareas. ¿Me entiende esto, mi amado? Nuestro Dios demanda, mi amado, de sus hijos que le sirvan. Pero nuestro servicio a Dios, mi amado, no es que Dios nos va a poner una brocha en la mano y un tarro de pintura para venir a pintar. Nuestro Dios, mi amado, nosotros le servimos cuando predicamos su palabra, cuando pregonamos el evangelio, cuando ganamos almas para Cristo. La forma de servir al Señor es dando aún hasta testimonio de las grandezas del cambio que está operando en mi vida. Le servimos a Dios cuando venimos de todo nuestro corazón a este lugar llamado iglesia. ¿Sí? Hasta para poder venir a este lugar, mi amado, hay que hacerlo con buena actitud, con buena disposición. Imagínate cuando tú vas al colegio de mala gana. El maestro habla y usted está ahí bostezando. Manda la tarea, usted se va a la casa y luego te preguntan en casa, ¿y qué te enseñaron hoy día? Matemáticas, tú dices. ¿Pero qué? No sé, tengo ahí, mandaron unas tareas. Y claro, como no prestaste atención porque fuiste de mala gana, ¿tú sabes cuándo vas a hacer la tarea? Nunca. Y si acaso algo de responsabilidad hay en ti, madrugas al otro día para pedirle el cuaderno prestado al que hizo y ahí tú copias. Mi querido hermano, hay que buscar a Dios, sí, con todo nuestro ser. ¿Cuál es el primer beneficio que Dios le dijo a través de Samuel a su pueblo? En la parte final del verso 3 dice, una vez que ustedes se vuelvan al Señor, que quiten sus dioses y se preparen para servirle al Señor de todo su corazón, dice en la última parte, y os librará de mano de los filisteos. Allí recién Dios dirá, a ver, ¿cuál es tu problema? Pero ¿sabe cómo nos encanta a nosotros que esto ocurra? Venimos a Él y decimos, Señor, tengo el problema, así que ayúdame con el problema. O sea, nos saltamos todo el proceso y nos vamos directo, ¿sabe a qué? Al beneficio. Como que si estuviéramos en un restaurante, que usted llega, se sienta, ¿verdad? Se acerca el mesero y le dice, ¿qué se va a servir? Y ahí usted elige el menú. Mi amado, esto no es un restaurante. Es verdad que el Señor nos da de comer, pero cada alimento que sale de la palabra de Dios para nosotros es una demanda de Dios. ¿Sí? Es una demanda, mi amado, donde Dios transmite, mi amado, su voluntad para que tú transformes tu vida. Y luego de que el proceso está en curso, luego Dios, mi amado, se pone a nuestro favor y nos dice, tranquilo, los males que yo sé que tú tienes, yo voy a comenzar a encargarme de ellos. Pero no te dejes, no te alejes y sígueme sirviendo. Ese es por decirlo así, ese es el negocio. Cuando vamos al versículo número 4, escuche esto, mi amado. Veamos si el pueblo hace lo que se le pide. En 1 de Samuel 7, verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y también quitaron a Astarot. Y mira, y sirvieron solo a Jehová. Es decir, mi amado, mira, cuando hay disposición, no hay, mi amado, impedimento. Cuando hay disposición, no hay impedimento. Ellos dijeron, está bien, lo haremos, Samuel. ¿Nos has pedido que nos volvamos a Dios?
nos vamos a volver. Dios nos ha pedido a través tuyo que nos alejemos de los dioses de estas naciones. Los vamos a sacar de nuestros hogares. Vamos a romper las estatuillas. Vamos a dejar las costumbres paganas que hemos adoptado y nos vamos a concentrar solo y únicamente en el Dios de nuestros padres. Y dinos en qué podemos servir al Señor. Y me imagino, mi amado, que allí Samuel, que no solamente era profeta, sino también era juez en medio de su nación, comenzó a dar directrices según la situación de cada individuo, de cada hogar. Y es verdad, no todos podemos servir de la misma forma o de la misma manera al Señor. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu situación, mi amado, y te demandará a ti según la oportunidad que tú también tengas para con Él. Dirá alguien: pastor, yo trabajo de lunes a viernes, pero sábado y domingo cuente el Señor conmigo. ¿Me entiende esto, mi amado? Esto no se trata solamente de venir a tanquear, como que si esto fuera una gasolinería. Mi amado, aquí de hecho el combustible que Dios nos da, que es su palabra, es para poder, mi amado, desarrollarlo según, mi amado, el entorno en el cual Dios mismo nos rodea para poder trabajar en su obra. Y de eso Dios aparte nos dice: hagan lo que ustedes tienen que hacer. Pero no se olviden, he sido yo el que los he tanqueado. He sido yo el que les he dado el combustible. Recuerden, ese combustible lo pueden usar para su familia, lo pueden usar para salir a comprar la comida, para salir inclusive de pronto a un lugar de esparcimiento. Pero recuerden, es mi combustible y deben de usarlo también para mi obra. Soy claro, ¿verdad? Sobre todo con los ejemplos. Mi querido hermano, el pueblo quitó a los Baales, quitó a Astarot y sirvieron al Señor. Verso número 5. Mira, cuando Samuel verificó que esto fue así, en el verso 5 dice la Biblia: y Samuel dijo, ya he hecho todo lo que se tenía que hacer. Ahí recién dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa y yo voy a orar por vosotros a Jehová. Es decir, voy a comenzar a interceder por ustedes. Mira, mi amado, no te saltes los principios de Dios. Sí, es verdad, Dios nos demanda orar los unos por los otros. Es una demanda de Dios para todos. Pero la oración eficaz, mi amado, viene de alguien que ha podido en Dios encaminarse. Por eso dice la Biblia: la oración del justo puede mucho. No la del injusto, no la del pecador, sino de aquel hombre que ha sido en Dios alineado a su voluntad. Esa oración es eficaz, esa oración tiene poder, esa oración, mi amado, no solo es escuchada, sino que es respondida de parte de Dios. Quita todo lo que te estorba, mi amado. Tienes malas amistades que cada vez que tú quieres emprender algo para el Señor, ellos más bien con sus comentarios te alejan, con sus comentarios te desaniman. No, aléjate de ese entorno. ¿Para qué vas a estar exponiendo? Es como decirle tú a tu hijo: no te juntes con fulano de tal en el salón. Cada vez que te juntas con él te haces vago, no quieres hacer deberes, te pones en el mismo achacotada de él. Y mira, me llega una nota diciéndome que me quieren ver el día lunes. ¿Por qué? Porque alguna travesura, algún mal debes de hacer. ¿Todo por qué? Porque se juntó con el ¿qué? Con la polilla del aula. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Lo mismo, hermano. Mira, yo sé que hay muchachos que, a mi entender, hay muchachos, mi amado hermano, que van a estudiar, pero hay muchachos que van a hacer relajo a las aulas. Eso es seguro, hermano. Hay muchachos que van a estudiar, que van a emprender, que van a atender, que van, mi amado, con todo el ánimo de querer en Dios, por decirlo así, querer en Dios, aprender para poder sobresalir. Pero hay otros, mi amado, que simplemente van. ¿Para qué? Para pasar tiempo. Tanto así que esos suelen ser a veces los muchachos que ya no quieren estudiar en universidades, que inclusive se conforman con saber leer y escribir. No de todos, mi amado, y esto lo digo en el ámbito espiritual, no de todos es la fe. No de todos, mi amado, es tener realmente para ti una verdadera selección de amistades. No todos pueden ser tus amigos.
Tú tienes que aprender a diferenciar entre compañeros y amigos que debes de tener en tu entorno. En un trabajo hay compañeros, no hay amigos. En un salón de estudio, mi amado, hay compañeros, no hay amigos. Amistades, mi amado, sí, son contadas con los dedos de la mano. Verdaderas amistades son aquellas que te edifican, aquellas que te construyen, aquellos que aún sabiendo que tú haces un mal, te lo dicen en tu cara y te dicen, eso, mi ñaño, está mal. Sí, la forma de hablar, eso a Dios no le agrada. Esa actitud que tienes va a separar inclusive buenas amistades y te dicen, tienes que cambiar. Eso es un amigo. No alguien que te dice, tranquilo, si me preguntan, yo le digo que estuviste conmigo. Esos son solapadores, esos no son amistades que Dios quiere para ti. Entonces dice, se reunieron, verso 6, todos en Mizpa, y dice la escritura que ocurrió algo especial en Mizpa. ¿Lo tiene? En 1 Samuel capítulo número 7, versículo número 6 ahora, ¿sí? Dice la Biblia, sacaron, sí, verso 6, se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron, dice la escritura, delante de ¿quién? Mi amado, ¿qué significado tiene esto que ellos hicieron? Quizá el verdadero significado, amado, estaba en como una especie de combinación. Derramar aguas tiene de hecho una representación allá en el libro de Salmos capítulo número 22. Acompáñame por favor rápidamente. En el libro de los Salmos se llevó como una especie de un acto de purificación o lo que es igual limpieza. Sí. En el libro de los Salmos, en su capítulo número 22, venga conmigo por favor. Salmo capítulo número 22. ¿Lo tiene? Dice allí, leo del versículo 14, ¿sí?, al verso número 15. Esto tuvo para mí tuvo un simbolismo más que todo, es un acto simbólico muy fuerte. Dice el Señor allí, he sido, dijo el salmista David, ¿lo tiene? He sido, ¿qué cosa? Verso 14, derramado ¿como qué? Como aguas, ¿sí? Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, es decir, como una vela que se derrite, derritiéndose en medio de mis entrañas. Leo el verso 15 también. Y como tiesto seco, o el mate con que se recoge el agua, eso lo usábamos nosotros en nuestra niñez, ¿sí? Y como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto, dice allí, en el polvo de ¿qué? En el polvo, sí, de la muerte. Eso narra un comentarista. Pero hay algo especial también dentro de esto. Cuando se hizo una especie como de, digamos así, de estudio acerca también de esta misma experiencia, ¿sí?, de poder derramarse, mi amado, creo yo que tenía que ver con una lamentación permanente. ¿A qué me refiero? Mi amado, había una necesidad en medio de ellos. ¿Cuál era esa necesidad? Ser liberados completamente de los filisteos. Y esa necesidad, mi amado, tenía que estar forzosamente, diríamos, manifestada a través de una acción. Sacaron agua, es decir, la traducción caldea, sí, de este texto hebreo, por cierto, dice lo siguiente: ellos derramaron, dice esta expresión, derramaron su corazón como agua en penitencia delante de Dios. Y esta expresión, mi amado, que viene de un estudio que se hizo en su debido momento, mi amado, creo que contribuye en algo a poder entender el contexto de la Escritura. Es decir, que cuando se lee el versículo número 7, que se nos dice,
sí, versículo número 6, se reunieron en Mizpa y sacaron agua. Mi amado, ¿podría esto haberse entendido como llevar agua literalmente para poder con ella hacer sacrificios a Dios, primeramente lavados antes de ser sacrificados? O a su vez, ellos, mi amado, por la cantidad de lágrimas derramadas por aflicción de corazón, hicieron, mi amado, en Mizpa un lugar, mi amado, lleno de clamor, lleno posiblemente de dolor, enjugado con sus lágrimas, como que si fuesen aguas. Sea lo primero o sea lo segundo, algo queda claro. Ese día el pueblo, amado, pasó por un proceso de purificación. De purificación. Porque el agua tiene esa connotación. De hecho, cuando usted va al Pentateuco, acompáñeme por favor. Dice el Señor, en el libro, por ejemplo, mi amado hermano, sí, en el libro de Levítico, capítulo número 6, el tercer libro de la Biblia, el agua era exigida, mi amado, dentro del servicio a Dios, sí, para poder usarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, Levítico 6:27 dice: todo lo que tocare su carne, hablando, mi amado, de aquello que le podía contaminar o que le podía transferir una aparente inmundicia, Dios había determinado qué hacer frente a eso. Dice la Biblia: todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, verso 27 lavarás aquello sobre, dice aquí, lavarás aquello sobre que cayere en lugar, dice la Escritura, en lugar santo. Eso respecto de una normativa. Otra, en Éxodo capítulo 29, verso 17, los sacrificios, mi amado, tenían que pasar previa purificación a través de un lavamiento. Y escuche esto. Éxodo capítulo 29, leo desde el verso 15, ¿sí? Para poder tener un poquito más que considerar en el contexto. Dice el verso 15 al 17: asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y lo pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Verso 18: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto en olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Pero antes de ser quemada, había que ser previamente lavada. Algo muy parecido, no lo voy a citar como referencia, pero algo muy parecido también, mi amado, Dios hizo cuando envió a Elías para confrontar a los ídolos falsos, mi amado, de Jezabel y del rey Acab, tirando abundante agua en el sacrificio antes de ser ofrecido. Dado esto, mi amado, como referencia, versículo número 6, todo el pueblo congregado, dice la Biblia, en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Mi amado, esta acción, ¿sí?, fue grato a los ojos de Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque todo aquello que se hace con espontaneidad, pero al mismo tiempo que se lo hace con sinceridad de corazón, mi amado, Dios, sí, al ver nuestra intención, Dios la recibe, como lo dijo en su momento allá en Éxodo, la recibe, mi amado, como olor fragante. Dice la Escritura: y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos
pecado y juzgó Samuel, escuche esto, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí hay, mi amado, una divergencia. ¿A qué me refiero? El pueblo ese día que hizo este acto solemne en Mizpa, mi amado, el pueblo se derramó ese día como agua posiblemente, o agua literal, se lavó simbolizando de pronto una limpieza externa y al mismo tiempo reflexionando de lo que se había hecho en el corazón para mantenerse delante de Dios limpio. El pueblo ese día, mi amado, confesó su pecado. Y Samuel, como lo dice la Biblia en la última parte, los juzgó ese día. Dicho de otra forma, él dijo: ¿en qué pecaste? No que él sea un confesionario, pero él era juez más allá de ser profeta. Es decir, ¿qué hiciste? Y de pronto, como cuando pasó lo mismo cuando Juan el Bautista, mi amado, antes de bautizar, la gente venía a él confesando sus transgresiones. Es decir, si alguien dije: me le robé la gallina al vecino, obviamente pídele perdón a Dios por haber robado la gallina, pero anda ahora a tu casa y coge una de tus gallinas y restituye el agravio. Así como cuando nos pasa a veces cuando prestamos cosas. Usted presta la licuadora en buen estado, licúa, se le daña y la devuelve dañada calladito. Como diciendo: ahí que la vecina se dé cuenta después cuando la use. Y de pronto la vecina usando y dice: no prende, ¿qué pasó? Y usted conchudamente dice: yo se la di bien. No, hermano. Hay que ser de honor, hay que ser, mi amado, honesto. Si usted prestó, y a veces parece mentira, justo que usted presta y justo que en sus manos se le daña. ¿Verdad? Suele pasar. Mi querido hermano, verso número 6, parte final. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Allí se proclamará una frase que usted la habrá de reconocer luego cuando la leamos. Dice el verso 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y hasta aquí voy a llegar. Cuando nos determinamos a buscar de Dios, cuando nos empeñamos en hacer las cosas que a Dios le agrada, cuando decimos y decidimos: mi vida va a tener que dar un giro y comenzar a manifestar las cosas que por mandamiento de Dios hay que ahora hacerlas, el mundo entero se te va a levantar en tu contra. Aún a quienes posiblemente antes de esa decisión, como dicen la expresión los muchachos, ni bola te paraban, ahora comienzas a ser el centro de atención. Dicho de otra forma, mi amado, tú dirás: pastor, he decidido buscar del Señor y un problemón que se me ha levantado en el trabajo. Pastor, he decidido buscar de Dios y mi marido, que ni siquiera me decía nada, ahora me dice que por qué me comienza a hacer problema, hermano. No sé qué está pasando. Comienzo a buscar de Dios y comienza a dolerme la piel. Nunca me dolía la piel, hermano, y ahora voy hasta patojo. Comienzo a buscar de Dios y me apareció una deuda y yo nunca le he debido a nadie. Comienzo a buscar de Dios y todo el mundo me saca la lengua. Y yo antes le daba la sonrisa a todo el mundo, hermano. ¿Qué está pasando? Explíqueme. Y yo te digo: ¿sabes lo que está pasando? Cuando, mi amado, tú le pertenecías al enemigo, mi amado, el diablo estaba contento contigo. Pero ahora que tú le escapas de sus fauces, ahora el diablo se levanta y quiere devorarte como león rugiente. Así lo dice la Biblia, hermano. Así lo dice la Escritura. Satanás anda buscando, obviamente, lo que no puede ser suyo, para hacerlo suyo. Pero Cristo nos ha hecho libres, hermano. Pero eso no significa que no vamos a encontrar dificultades.
Mira, el pueblo fue a Mizpa, no a hacer guerra. El pueblo fue a Mizpa a consagrarse a Dios. Mi amado, diríamos de esta forma, Samuel nunca pensó que en un lugar de consagración se iba a detonar una guerra frente a los filisteos. Pero si el diablo nos quiere dar guerra, mi amado, aquí hay gente que tiene a Dios de su lado, pues guerra le tenemos que dar también. Pues por supuesto, pues hermano, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pero nuestra guerra no es con los puños ni con los pies. Nuestra guerra, mi amado, es en el espíritu. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, mi amado, contra gobernadores, príncipes de las regiones celestes. Contra ellos es nuestra guerra. ¿Y cómo guerreamos? ¿Le caemos a golpe al marido? No, hermano. ¿Le caemos a golpe a la mujer? No. Nuestra guerra es, mi amado, con las rodillas. Que de rodillazo le doy. No, hermano. Las doblamos y clamamos y proclamamos ayuno y buscamos de Dios, mi amado, y reprendemos al diablo y le decimos: diablo, mi hogar es de Cristo y yo voy a pelear hasta el fin esta batalla. Claro, hermano. Esto no es quien dijo que esto era para cobardes, hermano. Buscar de Dios es para valientes. Y usted dirá: ¿y cómo ese hermanito hace? Y no? Ese es ese hermanito, hermano. Mira, nunca mires a Judas cuando vengas a Cristo. Mira al Señor, o por lo menos pon tu mirada en quienes tú ves que se mantienen fieles. Pon tu mirada en quienes están luchando. Pon tu mirada en quienes tú los ves en la iglesia llorando, porque tú dices: mira, el hermano llora, significa que está padeciendo, pero el hermano sigue, el hermano pelea, el hermano no se detiene. ¿Por qué? Porque sabe que mayor es el que está con él que está el que está allá afuera, hermano. Y ahí perseveramos, ahí luchamos, ahí estamos al pie con Cristo Jesús. Los filisteos se levantaron y dijeron: ve, el pueblo se ha reunido en Mizpa para congregarse para la guerra. No, el pueblo estaba en Mizpa, mi amado, golpeándose el pecho y diciendo: hemos pecado contra Dios. Por eso te digo que cuando tú te determinas a buscar de Dios, mi amado, hasta tu misma gente se te levanta. Jesús lo anticipó. Porque los enemigos, mi amado, del pueblo de Dios son los de su propia casa, hermano. ¿Cuándo se nos levanta? ¿Por qué no se levantaron antes, cuando estábamos en la discoteca, cuando estábamos con ellos libando, disfrutando en la carne? Ahí no se levantan. ¿Por qué? Porque estábamos en el mismo espíritu. Pero una vez que ese espíritu, mi amado, ha sido vencido, mi amado, por el poder del Espíritu Santo, y queremos hacer las cosas que a Dios le agrada, se te levanta esa misma gente que te aplaudía, que te felicitaba, se te levanta y te quiere tirar, mi amado, todo en tu contra. ¿Y sabes por qué duele? Porque es tu gente. Si el mal viniera de un extraño, tú dirías: no me interesa. Pero si el mal viene de tu mamá, viene de tu abuelo, viene de tu tío, viene de tu hermano, viene de tu papá, viene de tu mamá, de tus hijos, eso te duele. Pero ahí es donde prevalece el amor y la fidelidad de Dios para contigo. Mi amado, Dios no nos ha desamparado. Mi amado, hay promesa de Dios. Él ha dicho: voy a estar contigo así como estuve con Moisés. Yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Esa, mi amado, es nuestra actitud delante del Señor. Vamos a orar, mis santos hermanos, porque esta reunión en Mizpa, sí, no solamente va a ser de consagración para el pueblo. En Mizpa ellos van a ver, mi amado, correr sangre. Nunca pensaron que Dios, casi que al unísono de su arrepentimiento y sinceridad de búsqueda, los iba a someter a una gran batalla. Pero así, mi amado, así es Dios. Nosotros no le podemos decir a Él cómo Él tiene que trabajar con nosotros. Él sabe lo que tiene que hacer.
Padre, en el nombre de Jesús.